Buenas. Hola, Doc. ¿Cómo Hola. están? Hola. Vamos, tipo. Hola, Clau. ¿Qué cuentan? ¿Todo tranquis, Clau? Pues sí, o sea, ya Todos. arreglamos. ¿Estás de guardia, Ya. Clau? No, ¿Y qué haces ahí? venimos a arreglar los asuntos. No, ahorita paso ahí a la oficina a ver qué me cuentas. Vale. ¿Cómo va eso, Alexis? ¿Ya la tienes lista? Hola, Alexis. Hola, hola. Sí, Doc, ya ahorita nada más yo la voy a poner. ¿Cómo? Ya, Doc, ya lo estoy poniendo. Creo que hay varios micrófonos abiertos ahí porque se hace un eco medio raro. Era mi culpa, estoy enfrente. Bien, entonces pues cuando quieras ya empezar, Alexis. Ya no te, está bastante completa bien la clase. Digo, es fisiología, entonces creo que esta quedó bastante bien. Entonces cuando quieras empezar. Oiga, nada más una pregunta. ¿Karina vive o muere? Porque ya no supe nada de ella, no supe qué pasó. A ver si Viva. estás conectada. Cari, ¿vives o mueres? Sí, aquí estoy cubriendo piso de observatorio. ¿Tú ya te sientes bien? Sí, doctora. Sí. ¿Cómo? Perdón, me preguntaron algo. Sí, ya me siento mejor, gracias. Ok, bueno, cuando quieras, Alexis. Sí, listo. Hola, buenas tardes tengan todos. Vamos a hablar hoy un poquito de fisiopatología de la coagulación y la fibrinólisis, ¿no? Entonces, vamos a ver que la hemostasia, bueno, hemos viene de sangre, estasis de estabilidad. Es un proceso complejo cuya función es limitar la pérdida de sangre a través de un vaso lesionado. En esta participan 4 eventos fisiológicos, los cuales son activados en orden, sí, pero a la vez es muy dinámico. Tenemos que vamos a tener vasoconstricción, tapón plaquetario, vamos a tener también después del tapón plaquetario por la formación de un coágulo estable y posteriormente la disolución del mismo en la fibrinólisis. También podemos encontrarlo en la literatura referida a la hemostasia como una hemostasia primaria que llega hasta la formación del tapón plaquetario, y la hemostasia secundaria, que es cuando tenemos ya un coágulo estable. Entonces, en esta imagen nada más es rápidamente representativa, que vamos a tener una fase vascular, principalmente dada por la vasoconstricción, una fase plaquetaria, que vamos a tener la agregación, la activación de las plaquetas en sus múltiples conformaciones que tienen las plaquetas, y después la formación del coágulo estable, que vamos a tener también las 2 vías principales de la coagulación, la extrínseca y la intrínseca, hasta finalmente la destrucción del coágulo y la retracción del mismo. Entonces vamos uno por uno. Vamos primero a hablar de la vasoconstricción. La vasoconstricción es la primera respuesta ante cualquier lesión del endotelio vascular. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un aumento considerable de la presión. Hay una definición que se llama la presión crítica de cierre. La presión crítica de cierre, que es la presión necesaria nada más para detener el flujo sanguíneo. Entonces, en estos vasos va a estar aumentada, y vasos de calibre pequeño, la presión crítica de cierre va a ser menor. Entonces, vamos a tener que el flujo se va a detener completamente. A diferencia de vasos que tienen calibre más alto, la presión crítica de cierre no va a ser suficiente para detener la presión intravascular y no va a detener la hemorragia. Entonces, la intensidad de la vasoconstricción varía de acuerdo al grado de la lesión vascular. La lesión vascular es directamente proporcional al grado de
la vasoconstricción es directamente proporcional al grado de la lesión que tenga el vaso. La vasoconstricción también es promovida por múltiples productos químicos, son mediadores humorales, que son producidos por el tapón plaquetario y por el endotelio también. Tenemos lo que es el tromboxano A2, la serotonina. La trombina también a nivel de endotelio nos va a producir endotelina 1, que va a producir la vasoconstricción. También la bradicidina. Entonces también aquí también juega un papel muy importante la presión tisular. Recordemos que tenemos las fuerzas de Starling, tenemos una presión intravascular dentro del sistema sanguíneo y tenemos también una presión tisular fuera del vaso sanguíneo. Vamos a tener que la presión tisular por los mediadores inflamatorios va a aumentar. Eso también nos va a disminuir mucho nuestra presión transmural, lo cual es el principal determinante del radio del vaso sanguíneo. Entonces, al aumentar dicha presión tisular, va a provocar una disminución del radio. La literatura nos marca que el flujo es directamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, si disminuye más o menos 2 veces el radio del calibre de cualquier vaso, vamos a tener que el flujo va a disminuir en 16 veces más a lo que estaba expuesto el vaso previo a la vasoconstricción. Ahora, la función plaquetaria. O sea, las plaquetas en la hemostasia es la célula de mayor importancia y se ha estudiado mucho acerca de estas células. Las plaquetas pues son fragmentos de megacariocitos que carecen de núcleo, porque recordemos que el núcleo lo tiene el megacariocito y son fragmentos del mismo. En condiciones normales circulan en cifras de entre 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro. La vida media de la plaqueta es de 7 a 10 días y desempeñan una función integral en la hemostasia primaria al formar un tapón hemostático y contribuir a la formación de trombina. La función plaquetaria se puede dividir en las siguientes fases, en adhesión, activación y agregación, que las vamos a ver detenidamente una por una. Bueno, en la adhesión plaquetaria, el endotelio fisiológicamente no adhiere plaquetas. No se adhieren por sí mismas a otras células sanguíneas o a las células endoteliales. Hay muchos factores que contribuyen a esto. Recordemos que el endotelio normalmente es antitrombótico, ya sea cuando llega una lesión, cuando hay una lesión en el endotelio, ya se hace protrombótico, pero normalmente el endotelio produce múltiples sustancias, entre ellas el óxido nítrico y la prostaglandina I2, que nos ayudan como antiagregantes fisiológicos plaquetarios. También otro factor que contribuye son las cargas negativas que tiene el endotelio, porque el endotelio también tiene cargas negativas y las plaquetas tienen cargas negativas y se repelen y evitan que se adhieran las plaquetas. La adhesión plaquetaria se produce en una respuesta a una lesión vascular o a señales humorales. Y la adhesión está mediada por receptores plaquetarios, que son glucoproteínas adheridas a la membrana plaquetaria. Ya los abordaremos un poquito más adelante. Hay necesidad de la presentación de un ligando en el plasma sanguíneo muy importante para la adhesión plaquetaria. Ese es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es muy importante para que se adhieran las plaquetas, porque se une al receptor plaquetario a la GP1B alfa. Este nombre puede variar de literatura a literatura. En la literatura más reciente lo encontré como GP1B alfa, pero también lo podemos encontrar como GP1B2A. Entonces, por si lo encuentran también. Entonces, ¿qué pasa en la adhesión plaquetaria? ¿Cómo funciona todo este proceso? Bueno, vamos a tener una brecha en el endotelio que va a exponer a los receptores plaquetarios a estos ligandos, que son componentes meramente de la matriz subendotelial. El principal componente de estos ligandos es el colágeno. Menciona también la literatura que el colágeno tipo 2 y el tipo 3 son los que mayor se asocian a la activación de estos receptores. También hay, como les mencionaba, el factor de von Willebrand juega un papel muy importante. ¿Por qué?
Porque va a mediar, el factor de von Willebrand va a mediar la agregación, la adhesión de las plaquetas. Este factor es producido en los megacariocitos y en las células endoteliales. Por lo regular, el factor de von Willebrand circula en el plasma en una forma globular inactiva. Con el daño vascular, la conformación de esta proteína cambia de una manera más lineal. Se une al colágeno y se une también al receptor GP1B alfa en la plaqueta. Al momento de que se une el factor von Willebrand a este receptor, vamos a tener que se va a activar la plaqueta. Y pasamos a la siguiente función de la plaqueta, que es la activación. Nada más, esta es una imagen representativa, de un artículo de la enfermedad de von Willebrand. Tenemos normalmente que el factor de von Willebrand circula por el plasma de una manera globular inactiva. Al exponerse el colágeno en la matriz subendotelial, va a tener un cambio conformacional a una estructura lineal que va a adherir las plaquetas y también a activarlas. Ahora, la activación plaquetaria. Al activarse la plaqueta, ¿qué va a pasar? Va a haber una señalización interna mediada por segundos mensajeros por diferentes receptores. Uno de los principales efectos que tiene una plaqueta activada es que va a tener exocitosis para así tener una retroalimentación positiva para las demás plaquetas. Las plaquetas hay que recordar que existen gránulos alfa y gránulos densos. Los principales gránulos son los de alfa, en menor medida tienen gránulos densos y también se describen otros gránulos que tienen otros factores de crecimiento endotelial. Principalmente los gránulos alfa vamos a tener el factor de von Willebrand, fibrinógeno plaquetario y también vamos a tener el factor 5 de la coagulación o algunos otros factores de crecimiento, ya sea el derivado de plaquetas, el endotelial alfa o el endotelial alfa. También tenemos que en los gránulos de estos vamos a tener adenosín trifosfato o adenosín difosfato, que son ligandos que activan son ligandos humorales que funcionan como hormonas paracrinas para activación de plaquetas sucedáneas. También vamos a liberar serotonina y calcio. También muy importante que se va a activar la ciclooxigenasa plaquetaria. La ciclooxigenasa plaquetaria nos va a aumentar las concentraciones de tromboxano A2. Todo esto es una regulación positiva para activar el tapón plaquetario y se pueda detener la hemorragia. Ahora, al activarse la plaqueta, que también ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también cambios morfológicos en la plaqueta. La estructura de la plaqueta va a cambiar ¿gracias a qué? Porque la plaqueta tiene filamentos contráctiles de actina y miosina. Esto va a hacer su cambio conformacional y se va a extender un amplio lamelipodio y después numerosos filopodios pseudodigitales a partir de este mismo. Esto también nos va a ayudar mucho a la agregación plaquetaria que tienen unas con otras. En la agregación plaquetaria, pues, principalmente activada por la adenosín difosfato, serotonina, tromboxano A2, van a activar estas plaquetas y van a hacer que se agreguen al tapón plaquetario. Como vemos aquí tenemos el principal receptor para la agregación plaquetaria es el alfa-2B, el alfa-2B beta 3. Cuando se activa la plaqueta va a haber un cambio conformacional de este receptor que va a tener gran afinidad para otros receptores otros receptores de la misma plaqueta, de mismas plaquetas. Entonces, estos receptores se van a activar o van a hacer su cambio conformacional gracias a diferentes ligandos, como es el ADP y el tromboxano A2. Entonces, este es un artículo muy interesante. Habla de la fisiología normal y de las plaquetas. Hay un concepto muy interesante que ha estado surgiendo en los últimos años que habla de la heterogeneidad plaquetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las plaquetas van a funcionar de la misma manera
y que el funcionamiento de la plaqueta va a depender de acuerdo a su edad. Por ejemplo, ¿por qué? Este artículo menciona que a menor edad que tenga la plaqueta, va a tener mayor RNA mensajero y va a tener más receptores adheridos a la membrana. Y a mayor edad plaquetaria o que se esté acercando al fin de su vida útil la plaqueta, va a tener menores receptores en su membrana y va a diferir de su funcionamiento. Entonces, este artículo nos propone que existen 4 variantes de plaquetas. Plaquetas de agregación, plaquetas procoagulantes, plaquetas que unen el fibrinógeno y plaquetas que secretoras. Entonces, como su nombre lo dice, cada una de las plaquetas funge o tiene diferentes funciones en el tapón plaquetario. Las plaquetas agregativas van a agregar plaqueta con plaqueta. Las plaquetas procoagulantes van a jugar un papel muy importante en la cascada de coagulación intrínseca. Y las plaquetas que acarrean la fibrina van a jugar también un papel muy importante para brindar al coágulo fibrina para que pueda ser después un coágulo estable. Y plaquetas secretoras que nos ayudan mucho para una regulación positiva de todo este tapón plaquetario. Bueno, cuando termine ya la agregación plaquetaria, la formación de un trombo plaquetario inestable, se procede también a la formación del coágulo estable. Son acontecimientos relacionados y también puede ocurrir de una forma paralela. De acuerdo a la visión clásica de la coagulación, puede venir precipitada por 2 secuencias diferentes, la vía extrínseca y la intrínseca. La vía extrínseca se activa cuando la sangre entra en contacto con material procedente de membranas celulares dañadas. En la vía extrínseca juega un papel muy importante el factor tisular que está unido a la membrana. Y la vía intrínseca, que es una reacción que se lleva a cabo fundamentalmente en la membrana plaquetaria. Ambas convergen en una vía común que culmina con la generación de trombina. ¿Cuál es la función principal de la trombina? Pues es generar fibrina a partir de fibrinógeno, lo que provee la estabilidad al coágulo previamente formado. Una característica conveniente de ilustrar de la cascada de coagulación con 2 vías que se fusionan en una vía común. Son las pruebas de laboratorio para diferenciarlas en cada una. Tenemos el TTPA, la podemos relacionar con una alteración de la vía intrínseca, o el TP, que se puede relacionar con la vía extrínseca. Ya abordaremos ahorita más adelante todo esto. Entonces, pasemos primero a la vía intrínseca. Bueno, la vía intrínseca son reacciones de proteasas iniciadas por factores que están presentes en la sangre. Esta vía puede desencadenar cuando entra en contacto con una superficie cargada negativamente. De manera en el laboratorio, la podemos desencadenar cuando se entra en contacto la sangre con el cristal o en la membrana plaquetaria activada. Entonces, en la vía intrínseca inicia con el factor 12. El factor 12 se va a activar por un simógeno de alto peso molecular que está presente en el receptor plaquetario. ¿Cuándo se va a activar este simógeno de alto peso molecular? Cuando se activa la plaqueta está muy relacionada con la vía intrínseca, porque cuando se activa la plaqueta va a liberar este simógeno de alto peso molecular que nos va a activar el factor 12 de la coagulación. Este mismo factor 12 de la coagulación, al aumentar la concentración, va a cambiar, vamos a obtener calicreína, proveniente de la precalicreína. También nos va a activar, también va a ser una regulación positiva para activar más factor 12. El factor 12 activado nos va a activar el factor 11 y a su vez nos va a activar el factor 9. Recordar nada más que el factor 9 es el factor de Christmas que está asociado a la hemofilia tipo B. Aquí nada más una representación gráfica. Cuando se activa el simógeno plaquetario
plaquetario de alto peso molecular, nos va a activar el factor 12 de la coagulación. Este mismo factor 12 va a ser una regulación positiva hacia su mismo factor, activando la calicreína, y al aumentar esta concentración del factor 12 de la coagulación, nos va a activar el factor 11 de la coagulación con el zimógeno de alto peso molecular. Tanto el factor 9 como el factor 8 activado, que también se activa por la trombina, nos va a formar el complejo tenasa. El complejo tenasa nos va a activar el factor 10 al factor 10 activados, que a su vez el factor 10 activado con el factor 5 activado, con calcio. Todas estas reacciones enzimáticas son dependientes de calcio. Nos va a formar trombina a partir de protrombina. Podemos notar que hay muchas reacciones de regulación positiva con la trombina, con el mismo factor 12. Finalmente, que la trombina nos va a pasar a la vía común para formar fibrina a partir de fibrinógeno. Tenemos también, por otra parte, la vía extrínseca. La vía extrínseca está dada principalmente por el factor tisular. Las células no vasculares expresan constitutivamente una proteína integral llamada factor tisular, que es el factor 3 de la coagulación. Es un receptor para la proteína plasmática, que es el factor 7. Cuando se une el factor tisular con el factor 7, nos va a activar el factor 10. Entonces, vamos a tener una lesión endotelial que permite que el factor 7 entre en contacto con el factor tisular y se va a activar. Después, este complejo trimolecular, junto con el calcio, nos va a activar el factor 10 y el factor 10, como recordamos, con el factor 5 nos va a producir trombina. Ay, perdón. ¿Qué onda, güey? ¿Qué haces aquí? Te estoy haciendo la clase. Entonces, tenemos la vía común también. El factor 10 es procedente de la vía extrínseca o la intrínseca o extrínseca, es la primera proteasa de la vía común. La trombina, que es producto que encontramos más adelante en la cascada, con el factor 5 activado, que es muy importante que la estructura del factor 5 es muy similar al factor 8 de la coagulación. Entonces, vamos a tener que el complejo trimolecular del factor 10, el factor 5 y el calcio, más fosfolípidos de la membrana, va a ser el complejo protrombinasa. El complejo protrombinasa nos va a proveer de trombina a partir de la protrombina. Entonces, ¿cuáles son la trombina en la coagulación? Tiene múltiples funciones. Entre ellas son activación de los componentes situados corriente abajo de la cascada de la coagulación. La principal función de esta es la proteólisis del fibrinógeno y nos va a brindar monómeros de fibrina estable. Los monómeros de fibrina se polimerizan espontáneamente para formar gel de polímeros de fibrina que atrapan las células. ¿Esto qué nos va a hacer? Nos va a estabilizar nuestro coágulo previamente formado. Pero estos monómeros son inestables. Entonces, la misma trombina también nos va a activar el factor 13 de la coagulación. El factor 13 de la coagulación va a actuar como un mediador de los enlaces cruzados covalentes de cadenas alfa y gamma de la fibrina. Y nos va a proveer de fibrina estable. Entonces, esta es la vía común, recordemos. Vamos a tener el complejo protrombinasa, que lo conforma el factor 5, el factor 10 y el calcio. Este complejo nos va a convertir la protrombina en trombina. Y este fibrinógeno nos vamos a tener monómeros de fibrina. Los polímeros de fibrina previamente formados, vamos a tener estabilidad en la unión molecular a partir del factor 12 activado. Factor 13 activado, perdón. Todo esto ocurre en la vía intrínseca. Recordar que todo esto ocurre en la membrana plaquetaria, en la vía intrínseca, y en la vía extrínseca a nivel de la matriz subendotelial. Entonces, también
Las funciones de la trombina también es la retroalimentación positiva que tiene la misma en varios puntos corriente arriba de la coagulación. También la misma trombina puede catalizar más trombina a partir de la protrombina y nos va a activar también los factores 5 y los factores 8 de la coagulación. Va a tener muchas acciones parácrinas. En las células endoteliales van a liberar óxido nítrico y prostaglandina I2. La trombina también nos va a activar las plaquetas a partir de los receptores PAR1 y PAR4, que son catalizadores potentes para la activación de las mismas y proveen de una superficie óptima para la vía intrínseca de la coagulación. Deben asignarme aquí. ¿Ya? Aquí ya estamos todos. Entonces, este es un esquema donde donde se puede ver tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, que convergen en una vía común para formar el producto último de la cascada de coagulación, es la fibrina estable, que va a estabilizar nuestro coágulo previamente formado por plaquetas. Entonces, la coagulación es un diagrama conectado. El concepto de ramas intrínsecas y extrínsecas independientes que convergen en una vía común está perdiendo cada vez con el tiempo vigencia. ¿Por qué? Porque se ha visto que múltiples factores de coagulación factores de coagulación de la vía extrínseca interactúan con la vía extrínseca y viceversa. El ejemplo más claro de esto, pues, es la trombina, todas las acciones que tiene a lo largo de la cascada de coagulación. Por ejemplo, el factor tisular, un ejemplo claro de esto es el factor tisular con el factor 7 activado y el calcio, que también, esto recordemos que es de la vía intrínseca, nos va a activar el factor 9 y el factor 11, que es el que nos van a ayudar en el complejo tenaza del factor intrínseco. También los factores 9 y los factores 10 de la vía intrínseca pues nos pueden activar el factor 7 de la vía extrínseca. O sea, es una correlación de ambas vías. Entonces, tenemos también, como les mencionaba, todo el proceso de la hemostasia es un proceso dinámico y pasa realmente al mismo tiempo. Al momento que se activa con el factor de von Willebrand, la activación plaquetaria, se expone el factor tisular y empieza la vía extrínseca de la coagulación con la formación de la trombina. Esta trombina tiene una regulación positiva con las demás plaquetas y con la vía intrínseca de la coagulación. Nos va a proveer de un tapón plaquetario primario y después de una formación de un coágulo estable con la formación de trombina, y esta trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina y estabilizar este coágulo. También a su vez que se está formando el coágulo, se están formando también inhibidores, como ya los mencionaba, los principales inhibidores, el óxido nítrico y la prostaglandina I2. Entonces, vamos con los anticoagulantes endógenos que mantienen el control de la coagulación. Pues son importantes los mecanismos que impiden que esta hemostasia se perpetúe. Las células endoteliales principalmente son la fuente principal de estos inhibidores. Los factores parácrinos de las células endoteliales, principalmente la prostaglandina I2, que es la que nos va a servir para vasodilatar ese vaso que previamente se hizo vasoconstricción y nos va a inhibir la plaqueta. Y también la producción de óxido nítrico, que también inhibe la adhesión y la agregación plaquetaria. Ahora, recordemos que también la trombina, al liberarse, nos va a estar liberando estos dos factores. También tenemos algunos otros factores anticoagulantes, como es el inhibidor de la vía del factor tisular,
pues este meramente se va a unir al complejo trimolecular del factor tisular de la vía extrínseca, que nos va a bloquear el factor 7 activado. Y también tenemos la antitrombina 3, que va a inhibir directamente al factor 10 y a la trombina. Esta es una diana molecular de las heparinas, tanto la de bajo peso molecular como la heparina no fraccionada. Tenemos también la trombomudulina, que es un producto de un glucosaminoglucano, que va a formar un complejo con la trombina, lo que va a permitir su aclaramiento de la circulación. También una proteína muy importante es la proteína C. Es activada por la unión de trombina y trombomudulina, junto con su cofactor, que es la proteína S. Nos va a activar los factores 5 y 7 de la coagulación, inhibiendo de este modo la misma. Una acotación importante de la proteína C es que hay una patología llamada la mutación 5, más la mutación del factor 5 de Leiden, que esta mutación va a ser resistente a este factor de la inhibición por parte de la proteína C. Y entonces estos pacientes van a estar predispuestos a eventos trombóticos. Entonces, nada más aquí un esquema de los diferentes anticoagulantes endógenos. El inhibidor del factor tisular, que va a inhibir el complejo trimolecular del factor 7 y el factor tisular. La antitrombina 3, que también es una diana molecular para las heparinas. Y la proteína C, con su cofactor de la proteína S, que nos va a inactivar tanto el factor 5 como el factor 10. Recordar nada más que la mutación del factor 5 de Leiden es una resistencia a la activación de la proteína C, que no podemos tener un paciente que esté muy propenso a eventos trombóticos. Y la trombomudulina, que se va a unir a la trombina, que iba a favorecer la eliminación de la misma. Bueno, entonces ya tuvimos un tapón plaquetario inestable, después tuvimos un coágulo estable. Ahora, ¿qué pasa después? Pues al momento de que se repara la lesión vascular, hay que destruir este tapón estable. La fibrina que es estable atrapa eritrocitos, leucocitos, así como plaquetas en el trombo recién formado. Tras la formación del tapón, vamos a tener que la fibrinólisis o la degradación de fibrina estable rompe el coágulo y es un proceso más general conocido como trombólisis, también lo podemos encontrar. Este proceso inicia con la conversión de plasminógeno en plasmina. Este proceso es catalizado por dos enzimas principalmente, el activador del plasminógeno tisular y el activador del plasminógeno de tipo urosinasa. El principal es el primero, el del plasminógeno tisular. Juega también un papel importante el de urosinasa, pero la actividad es mayor con el plasminógeno tisular. También juega un papel importante la bradicidina, que es un vasodilatador y favorece la liberación del activador del plasminógeno tisular. La degradación del coágulo de fibrina permite restaurar el flujo sanguíneo durante el proceso de curación después de una lesión. El inicio de este proceso inicia también a la par de la coagulación, como ya les mencionaba, es un proceso muy dinámico. Aquí se va a formar también un complejo trimolecular, que es el TPA, más el plasminógeno, más la fibrina. Este complejo trimolecular va a ser muy, muy efectivo en presencia de la fibrina. ¿Qué quiere decir esto? Que este complejo trimolecular va a destruir muy, muy rápido la fibrina. Al momento que vamos destruyendo, metabolizando la fibrina, las concentraciones de fibrina van a disminuir completamente. Entonces, este complejo se autorregula solo. Al disminuir las concentraciones de fibrina, vamos a tener una disminución de este complejo trimolecular y vamos a tener una disminución de la fibrinolisis. La antiplasmina y el factor 13 inhibe la plasmina y evita la destrucción del coágulo de manera prematura. Recordemos que el factor 13 activado es el que nos va a proveer de enlaces estables de la fibrina formada. Al degradarse la fibrina, vamos a tener muchos productos de la degradación de la misma,
Entre estos, los principales es el dímero D y los nódulos E. Estos son eliminados por el riñón o el hígado y pueden contribuir a la formación de un coágulo inestable. ¿Por qué? Porque recordemos que siguen siendo parte molecular de la proteína de la fibrina. Entonces, si tenemos un paciente que está coagulando mucho, tenemos que está formando mucho tanto dímero D como nódulo C. Estos dímero D y nódulos D que están circulando en el plasma pueden unirse a otro tapón plaquetario y no lo pueden estabilizar tan bien como lo haría la fibrina. Y entonces tiende a fallar la hemostasia. Entonces, esto nada más es un esquema de la formación de la plasmina. Recordar que se forma a través del TPA o el UPA para formar para destruir la fibrina estable y que se formen productos de la degradación de la fibrina. Ahora, también tenemos que este proceso se inhibe porque no queremos que nuestro coágulo estable se destruya prematuramente. Se han descrito múltiples inhibidores. El principal es el inhibidor del activador del plasminógeno. Es el principal inhibidor tanto del TPA como del UPA. Es abundante también en los gránulos alfa plaquetarios. También la podemos encontrar en el 50% de estos gránulos. La actividad es mayor del inhibidor del activador del plasminógeno proveniente de células endoteliales que de las plaquetas. Tenemos también la alfa-2 antiplasmina, que es, como su diana es la plasmina, forma un complejo antiplasmina-plasmina inactivo que nos va a frenar el TPA. Esta dos la podemos encontrar tanto en los gránulos alfa como en una producción hepática o una producción renal. Y vamos a tener también el inhibidor fibrinolítico activado por trombina. Este es activado por la trombina. Como bien lo sabemos, la trombina va a inhibir que se destruya prematuramente estos enlaces estas moléculas de fibrina previamente producidas. También tenemos otros inhibidores, como lo es la glucoproteína rica en histidina, que es un inhibidor competitivo del receptor de lisina del plasminógeno y evita de manera competitiva que evita la formación de la plasmina activa. Y tenemos también, por último, el inhibidor plaquetario C1, que está contenido en los gránulos alfa plaquetarios, que va a formar complejos con el TPA, que es el rol fundamental de es la saturación de este receptor para que el inhibidor no pueda actuar sobre el TPA. Entonces, nada más por último, nada más abordar el paciente con hemorragia. Esto nada más incluye el coagulograma normal, cómo se altera o por qué se altera el coagulograma normal y poder entender un poquito más el coagulograma normal. Entonces, para evaluar un paciente con hemorragia, hay que ver las características de la hemorragia. En primer lugar, hay que evaluar la evolución que tienen estos pacientes y la localización de la hemorragia. Si es espontánea o asociada a procedimientos invasivos, si la hemorragia es mucocutánea, es muy característica de defectos plaquetarios, puede que nuestro paciente tenga disminución de las plaquetas, o si la hemorragia es en tejidos blandos, y que pueda presentar hemartros, que es muy característica de la deficiencia de factores de coagulación. Y también tener el contexto clínico del paciente. Pues si es un paciente que ha recibido heparina, que ha recibido warfarina, pues tener bien presente esto. Y el antecedente de estos pacientes de hemorragias excesivas. Antecedentes tanto de él como de sus familiares que hayan cursado con hemorragias excesivas. No se pueden ser también en factores ya hereditarios. Pues, si tenemos un paciente con choque séptico, pues es muy sugestivo pensar en una coagulación intravascular diseminada. O si es un paciente postquirúrgico, si no hubo un buen control de hemostasia. También tenemos el antecedente familiar, si nos refiere el paciente, que su familia cursa con hemofilia A, B
o enfermedad de von Willebrand. Recordando nada más rapidísimo que la enfermedad de von Willebrand es la principal enfermedad asociada a hemorragia o la principal enfermedad hereditaria asociada a hemorragias. Entonces, vamos a empezar con las pruebas de coagulación. Tenemos que el tiempo de protrombina. Bueno, ¿qué mide el tiempo de protrombina? Mide el tiempo que le toma al plasma coagularse una vez que se expone al factor tisular. Se mide añadiendo tromboplastina. La tromboplastina es un factor laboratorial y se mide hasta formar el coágulo de fibrina en el laboratorio. Las deficiencias de factores 2, 5, 7, 10 o de fibrinógeno pueden prolongar el tiempo de protrombina. Hay un muy importante mencionar el INR o el índice normal o el índice normalizado de radio. ¿Para qué fue hecho? Pues esto fue hecho porque a nivel global la tromboplastina que se usa en diferentes laboratorios no es la misma. Entonces, los valores de TP en pacientes anticoagulados con warfarina variaban demasiado. Entonces, se corrigió con una fórmula de acuerdo a qué factor estaban usando de manera laboratorial para corregir este rango y se usó este índice. Entonces, solo se debe utilizar o solo debe tenerse en cuenta en pacientes para describir la anticoagulación en pacientes que reciben warfarina. No es útil para evaluar al paciente con hemorragia o si no está anticoagulado con warfarina. Es más que nada para ver si este paciente está en rangos terapéuticos si recibe warfarina. Entonces, tenemos también el tiempo de tromboplastina parcial activado, que mide el tiempo que se requiere para que el plasma se coagule cuando queda expuesto a reactivos que activan los factores de contacto. ¿Qué quiere decir esto? La vía intrínseca. Entonces, aquí, ¿qué se hace laboratorialmente? Se va a añadir fosfolípidos y calcio y se va a medir el tiempo de formación de coágulo de fibrina y es lo que se nos reporta. Refleja las reacciones de coagulación que se producen en las vías de contacto y en la común. Las deficiencias de factores 2, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 pueden prolongar el TTPA. Y también la deficiencia de factores de contacto, como es la precalicreína y el sinógeno de alto peso molecular. Entonces tenemos también los estudios mezclados. Estos nos sirven mucho. ¿Por qué? ¿Cómo se realizan estos estudios? Bueno, se va a mezclar el plasma del paciente con un plasma de testigo normal, 50% a 50%. Entonces, al momento de mezclar el plasma, podemos tener una corrección del TP o del TTPA previamente prolongado de este paciente. Entonces, si tenemos un TP o un TTPA prolongado que después lo sometemos a un estudio mezclado, la alteración cuantitativa o cualitativa de algunos factores de coagulación va a corregirse con la administración de un plasma testigo normal. La ausencia de corrección del TP o del TPPA nos va a indicar con plasma normal, plasma testigo normal, nos indica la presencia de un inhibidor en el plasma del paciente. Puede ser que este paciente haya tomado un anticoagulante o algún anticoagulante endógeno, entre los cuales son, el más importante es el anticoagulante lúpico. El tiempo de hemorragia. Bueno, el tiempo de hemorragia, ¿cómo se realiza? Es una incisión controlada en los tejidos blandos, habitualmente se realiza en el antebrazo, y se da la medición del tiempo hasta que se detiene la hemorragia. ¿Qué puede elevar este tiempo? Pues se puede elevar por anemia, por disminución de factores de coagulación o alteraciones plaquetarias. Meramente es un tiempo que ya no correlaciona con el riesgo de hemorragia quirúrgica en la mayoría de los pacientes y ya no se utiliza de manera generalizada. El tiempo de trombina. Este tiempo de hemorragia, ¿cómo se llama? Hoy ya lo hemos platicado. ¿Cuál es el nombre como científico del tiempo de hemorragia?
¿Y qué mide? ¿Alguien sabe O sea, el el tiempo de hemorragia. el tiempo de Ivy, ¿no? El tiempo de Ivy. Ujú. ¿Y qué busca medir? Porque pues acabamos de hablar de todo lo de plaquetas. ¿Qué busca medir? O sea, el tipo de hemorragia busca medir la adhesión y la agregación plaquetaria. La función plaquetaria. Ujú. Entonces, aunque no se usa mucho, sí es una prueba muy útil en el paciente en el que no está coagulando y tienes tiempos de coagulación TP y TPT normales, puedes sospechar disfunción plaquetaria y entonces ahí es donde pides el tiempo de hemorragia. O puedes pedir una prueba más avanzada, que ahorita a ver si llegamos a eso. Ya continúa. Y bueno, antes de que te pases al TT, ¿qué significado tiene el porcentaje de actividad del TP? Porque el TP te reportan el Ujú. TP, Ujú. el INR y el porcentaje de actividad. Son tres cosas las que uno debe de fijarse. Sí. ¿Alguien sabe, no sé si me escucho él, alguien sabe el porcentaje de actividad del TP para qué sirve? Claudia, que es a la que veo aquí en primera plana. Se supone, bueno, en teoría se relaciona con el tiempo de una persona sana, ¿no? Y entonces, suponiendo que es el 100%, tú evalúas cuánto tarda el de tu paciente comparado con ese. Exactamente, es parte del... Es como el control contra un testigo que coagula al 100%. Entonces, el porcentaje, o sea, tú puedes tener un TP normal con un INR de 1 y un porcentaje de actividad del 30%, y eso te habla que a pesar de que está normal, la actividad de esa vía de la coagulación no es normal. Entonces es importante cuando uno revisa el TP, fijarse en esas tres cosas. El TPT ya nos explicaste muy bien. El tiempo de hemorragia, el tiempo de IVI, es muy importante para adhesión plaquetaria, y ahorita al final vamos a platicar un poquito de esto de la adhesión, agregación y todo esto. Y bueno, si quieres continuar con el TT. Bueno, tenemos también el tiempo de tromina, que mide el paso final de la coagulación, que mide la conversión de fibrinógeno a fibrina. La causa más frecuente de la prolongación del TT es la presencia de heparina en la muestra, lo que se puede mostrar añadiendo sulfato de protamina y a la muestra, lo que normaliza el tiempo de trombina. Un estudio muy usado también es el tiempo de reptilasa. ¿Qué hace la reptilasa? Bueno, la reptilasa funciona también como la trombina. Tiene la misma función de la trombina. Produce fibrina a partir de fibrinógeno. Entonces, un TT prolongado con un tiempo de reptilasa normal es como lo que pasa con los demás tiempos que se corrige con un plasma testigo normal, indica contaminación por heparina. Una prolongación de ambas, bueno, ¿qué nos va a decir? Que tenemos una trombina funcional, pero tenemos una alteración cualitativa de nuestro fibrinógeno. Los anticoagulantes lúpicos son una causa muy frecuente de la prolongación. Una pregunta. ¿Alguien ha visto que en ocasiones pedimos fibrinógeno sérico en los tiempos de coagulación? ¿Para qué lo utilizarían el fibrinógeno? Yo digo, habla un poquito más o menos de esto del TT, ¿no? O sea, si pedimos un fibrinógeno en plasma, pues si está disminuido se están agotando los factores de coagulación. Está de una coagulopatía por consumo. De la vía final de la vía de la coagulación, donde se unen las dos vías, y entonces te puede ayudar exactamente a valorar si hay una alteración por consumo en la vía, ¿cómo se llama? En la vía común de la coagulación. De hecho, también por eso nos sirve también la reptilasa. O sea, si tenemos un fibrinógeno disminuido, entonces, y con un tiempo de reptilasa disminuido también, pues entonces nos hace influir que no es por heparina, es por consumo, meramente. Muy bien. Entonces, nada más mencionar que también existen los anticoagulantes lúpicos, que es una causa muy frecuente de la prolongación del TTPA, que no corrige con el mezclado de plasma testigo. Tenemos también, estas son enfermedades asociadas a la prolongación del TTPA.
La hemofilia A, B, la A y la B, la A, recordar que es asociada al factor 8 de la coagulación y el factor 9 de la coagulación o el factor de Christmas. Y esta sí va a corregir con la mezcla de plasma testigo. ¿Por qué? Porque lo que nos hace falta son factores de coagulación que estamos administrando con una mezcla de plasma testigo. También tenemos que el TTPA no se nos puede prolongar por la enfermedad de von Willebrand. Si bien la enfermedad de von Willebrand está directamente asociada a la agregación, a la adhesión, a la agregación plaquetaria, el factor de von Willebrand juega un papel muy importante porque el factor de von Willebrand va a mediar la vida media del factor 8 de la coagulación. Entonces, si tenemos una disminución del factor de von Willebrand, la vida media del factor 8 de coagulación va a caer estrepitosamente. De hecho, se consideraba a veces, o una enfermedad, se consideraba al principio la enfermedad de von Willebrand como una pseudohemofilia. Después se valoró que era por esto, se investigó que era por esto. Y también se nos puede elevar el TTPA por contaminación de heparina. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Con la prueba de reptilasa. Entonces tenemos también los nuevos anticoagulantes que son inhibidores directos de la tromina y del factor 10 activado, que se asocian más. El que tiene más efecto en el TTPA es el dabigatran, en comparación con el rivaroxaban, que es el Xarelto, y el apixaban. También, o sea, esto es a veces como si pareciera muy tonto, pero una punción venosa traumática puede puede darnos una elevación aislada del TTPA. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una punción venosa traumática? Pues va a haber una activación directa de la coagulación en el punto de punción venosa y nos va a disminuir todas nuestras proteínas de la coagulación de la muestra. Entonces vamos a tener una muestra disminuida en factores de coagulación y vamos a tener un TTPA aumentado de manera falsamente por una punción venosa traumática. Entonces, aquí es nada más un diagrama de flujo que me pareció muy interesante, porque si tenemos un TTPA elevado, pues hay que estudiar con un estudio de mezcla. Si corrige, ¿qué quiere decir? Que no hay un inhibidor y están depletados los factores de coagulación. Entonces, si tenemos un paciente con antecedente de hemorragia, pues hay que buscar deficiencia de estos factores, principalmente el 8 asociado a la hemofilia, el 9 o el 11. O si no tenemos antecedentes de hemorragia, si hay una deficiencia de factor del 2, del 11 o del factor del simógeno de alto peso molecular. Y si no se corrige con estudios de mezcla, bueno, podemos tener un posible inhibidor presente. Hay que descartar primeramente el posible uso de heparina. Esto, ¿cómo lo podemos usar? Con el TT y con el tiempo de reptilasa. Si tenemos un TT prolongado y un tiempo de reptilasa normal, pues vamos a tener una contaminación tanto como con heparina o con un inhibidor del factor 10 activado, que es el dabigatran. Si no, podemos tener anticoagulantes endógenos. Principalmente es el anticoagulante lúpico. Vamos a hacer una prueba para el anticoagulante lúpico. Si es positivo, pues tenemos el diagnóstico. Si es negativo, vamos a tener inhibidores de la coagulación. Entonces se realizan valoraciones para el factor específico que estemos buscando. Entonces, tenemos también enfermedades que se asocian a la prolongación del TP. Entonces, principalmente la prolongación del TP, que es la vía extrínseca, la que estamos evaluando, es la deficiencia de vitamina K. Recordemos que los factores dependientes de vitamina K es el 2, el 7 y el 10. La principal causa es la deficiencia de la ingesta. ¿Por qué? Tenemos muchos pacientes en piso con nutrición parenteral total o malabsorción intestinal. Pacientes postoperados pueden también tener una deficiencia de vitamina K. El tratamiento es vitamina K, 1 miligramo al día, y esperamos una corrección del TP en 24 horas. Tenemos también la coagulopatía asociada a las hepatopatías, que vamos a tener la disminución también de los factores dependientes de vitamina K. Y en casos graves, si la hepatopatía es ya una fase terminal o ya es un paciente
con una hepatopatía importante, no solo se puede disminuir los factores de la vía extrínseca, sino también se pueden disminuir los factores de la vía intrínseca, como es el 5, el 8, el 11 y el 12. Y también, o sea, tenemos un hígado que no sirve, entonces vamos a tener una hipoproducción de fibrinógeno. También tenemos, ¿por qué se nos puede también elevar el tiempo de protrombina? Pues por contaminación por warfarina. Recordemos que la warfarina inhibe la carboxilasa dependiente de vitamina K. Tenemos también un diagrama. Primero hay que sospechar que una sospecha clínica con el uso de warfarina, si tenemos un paciente hepatópata o si tenemos una coagulopatía por consumo, como es la DIC. Entonces, si no tenemos nada de esto, pues hay que hacer un estudio de mezcla. Si el estudio de mezcla, si al añadir plasma testigo corrige, pues hay que valorar la presencia si corrige completamente, hay que valorar la sospecha de disminución de los factores de coagulación, entre estos el 2, el 7, el 5 y el 10. Si hay una corrección incompleta o corrige completamente, hay que valorar los anticoagulantes endógenos. Siempre el principal anticoagulante endógeno es el anticoagulante, el lúpico. Hay que hacer la prueba. Si es positiva, pues tenemos el diagnóstico. Si es negativa, pues hay que ver la posible exposición a un inhibidor directo del factor 10. Podemos usar, hay laboratorios que nos valoran el fármaco, la actividad del fármaco, del apixaban y el rivaroxaban. Entonces, aquí, ¿cómo lo valoramos? Con la valoración del anti-10A activado, específica para el fármaco. Si no, hay que ver que si se efectúan valoraciones específicas para los factores 2, 5, 7 y 10. O sea, disminución congénita de estos factores. Entonces, enfermedades que se asocian a la prolongación de ambos tiempos de coagulación, pues también, como les mencionaba, la coagulopatía por enfermedad hepática. Si ya tenemos un hígado no funcional, completamente no funcional, vamos a tener disminución de todos los factores de coagulación y se prolongan ambos tiempos de coagulación. También vamos a tener deficiencia de factores individuales. Asociado a esto, más que nada el factor 10. Si tenemos como recordemos, el factor 10 es la principal o la primera fase de la vía común. Entonces, si tenemos una disminución de este factor, ya sea de manera congénita o adquirida, vamos a tener una elevación de ambos tiempos de coagulación. Y la coagulación intravascular diseminada, vamos a tener disminución de todos los factores de coagulación por coagulopatía por consumo. De esta coagulopatía por consumo va a ser por una activación difusa. Y esto nada más es también otro diagrama de flujo. Si tenemos los dos tiempos de coagulación prolongado, vamos a ver, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿cómo está nuestro fibrinógeno? Si nuestro fibrinógeno está disminuido y si nuestros productos de la degradación de la fibrina están altos. Bueno, si nuestros productos de la degradación de la fibrina están altos y nuestro fibrinógeno está disminuido, pues es altamente podemos hacer altamente la sospecha de una coagulación intravascular diseminada. Si no, hay que ver si se corrigen estos dos tiempos con la neutralización de la heparina. Si se corrigen con el sulfato de protamina, pues llegamos a la conclusión que fue una contaminación por heparina. Si no, hay que hacer una mezcla 1:1 del TTPA con el TP. Si hay una corrección completa, hay que medir el TT. Si el TT está prolongado, hay que ver si la falla está en la vía común, no en la vía intrínseca ni en la extrínseca. Entonces hay que ver cómo está nuestro fibrinógeno o si hay un defecto específico para los factores 5, 2 y 10. Si hay una corrección incompleta de una prueba o ambas, hay que medir el anticoagulante lúpico. Si es positivo, tenemos el diagnóstico. Si es negativo, hay que ver inhibidores de los factores de la coagulación que se corrigen de manera incompleta.
Y hay que realizar valoraciones del factor específico para el diagnóstico. Y esta es nada más una tabla que es a mí me pareció muy práctica para ver las diferentes patologías que nos pueden ayudar a diferenciar un TP prolongado o un TTPA prolongado, o si están ambos prolongados. Siempre pensar si están los dos prolongados, siempre descartar primero coagulación intravascular diseminada, más si tenemos un fibrinógeno bajo y productos de la degradación de la fibrina altos. ¿Qué quiere decir esto? Un dímero D alto más fibrinógeno bajo nos puede hacer, es muy sugestivo de una coagulación intravascular diseminada. Yo tengo una pregunta de eso. Es que eso que tú dijiste es cuando ya es la parte tardía. Sí, o sea, la parte de... ¿Hay algún dato indirecto que puedas agarrarlo cuando se está coagulando? O sea, cuando está haciendo la coagulación. Hay algo que, porque no es como que hagan... No, o sea, no es de manera como espontánea, o sea, directamente en agudo. Va llegando hasta que se acaba. Pero hay O sea, algún dato... Yo leí que, o sea, el dato principal es la elevación de productos de degradación de la fibrina, que es el dímero D. Pero vas a tener todavía fibrinógeno. Entonces, ahí vas a tener a los dos altos, tanto el fibrinógeno como el dímero D. Entonces, a medida que va coagulando, vas a aumentar dímero D, y vas a disminuir el fibrinógeno. No existe como una curva como tal, pero sí, por eso se solicita fibrinógeno y dímero D en el paciente en el que está sospechando coagulopatía, porque te habla de manera indirecta, porque el paciente está consumiendo demasiado fibrinógeno y puede llegar a CID. Ahora, eso obviamente en el contexto del paciente. Aquí lo que me llama la atención es que hace rato le vi a Claudia conectada ahí y resulta que Claudia está atrás de mí. Ahí sigue la cara. Y ahí sigue Claudia. ¿Qué cosas? Debe una probable perforación por la Me engañas ahí y además sale la cara. Yo dije, si ahí está Claudia bien atenta y cuál. Bueno, no, ya sí, pues eso, no sé, pues ya terminaste. Estuvo muy completa. Nada más me gustaría aquí comentar. Muy rápido. ¿Qué comentario nos das del trombolastograma en este contexto de todas las pruebas de coagulación? Porque es el que se está empezando a utilizar más. Sí. Lo hemos platicado, es el que se está usando aquí. ¿Por qué el trombolastograma está de alguna manera sustituyendo todas estas pruebas? Bueno, yo leí que el trombolastograma te da una visión más dinámica de la coagulación con los ángulos que muestra el trombolastograma. O sea, no es tan... ¿Cómo decirlo? O sea, no es tan... O sea, el trombolastograma te da algo más, o sea, que mide los ángulos. O sea, no lo entendí tanto, pero mide los ángulos y te muestra un poco más dinámico de la coagulación del paciente. Las plaquetas también puedes ver si están funcionando o no. O sea, puedes que tengas las plaquetas bien, puedes ver si son funcionales y no funcionales. O sea. ¿Alguien de los que está conectados sabe un poquito más del trombolastograma? Tanto que he rotado en terapia. Exacto. A ver, ¿quién está conectado? Soto, Moni. Algo que nos puedan comentar del trombolastograma en estos casos. Se los pregunto porque no te quise parar porque era una clase larga, pero hiciste varios comentarios a lo largo de la clase de la importancia que tiene el hígado, la importancia que tiene el riñón en el equilibrio de los tiempos de coagulación. Y a veces es algo que se nos olvida. O sea, tú puedes tener un paciente con tiempos de coagulación aparentemente normales, pero tienes un paciente que es insuficiente renal crónico o que llegó con insuficiencia renal aguda o que está haciendo daño hepático, y eso, aunque de manera directa no se identifica en los tiempos de coagulación, si ya sabemos que el hígado interviene en el tiempo de protrombina y que es el marcador número 1 de falla hepática y que la plaqueta, para que funcione bien, tiene que estar en un estado de uremia normal, y con tantito que haya un estado de uremia elevado, la plaqueta se inactiva. Entonces, nosotros que vemos pacientes graves que llegan aquí al hospital, pacientes de edad avanzada, con problemas renales, hepáticos, crónicos, los tiempos de coagulación se van a quedar cortos.
Y si ustedes no identifican al paciente que potencialmente va a desarrollar un problema de coagulación, pues se les va a ir y se va a terminar muriendo, como nos ha pasado en el último año un par de veces. Entonces, por eso es la importancia del tromboelastograma. Nadie entonces, tú, Clau, ¿algún comentario que quieras agregar del tromboelastograma? ¿O que tú, Guillo? Es que la verdad, Tú ya lo comentaste. Sí, el tromboelastograma lo que te permite es valorar la función, o sea, lo más importante es que te permite valorar la función plaquetaria en tiempo real. El tiempo Como el de... tiempo de sangrado, pero más, Exacto. Más exacto. O sea, lo que te permite es ver las curvas de la función plaquetaria acorde a la formación del coágulo, y eso te va a estimar más rápido la probabilidad de que el paciente sangre. Exacto, o sea, el tiempo de IBI, como lo comentó Alexis, pues es un tiempo que no, o sea, le tienes que poner un brazalete al paciente, un brazalete de presión, inflarlo, hacerle una cortada ahí en la piel y esperar a ver cuánto tiempo coagula. Entonces, pues ya se imaginarán que es una prueba ahí medio extraña, que no... y subjetiva. Y subjetiva, y la verdad es que no te va a hablar de gran cosa. Pero el tromboelastograma lo que traduce es qué tan bien está coagulando el paciente, y de manera directa mide la función plaquetaria y de manera indirecta mide los tiempos de la vía intrínseca y extrínseca, porque finalmente te están midiendo qué tan bien coagula el paciente al final de todos los procesos. Entonces es muy útil, es un estudio caro, que cuesta como 8,000, 9,000 pesos, pero es un estudio muy útil para el paciente grave, en el cual no sabes cómo se encuentra, porque aunque tengas un TP y un TPT normal, tú no sabes si el paciente es urémico porque tiene insuficiencia renal, o el paciente viene porque es una sepsis con elevación de bilirrubina total, expensas de directa y elevación de GGT, FA, TGO, TGP. Ese paciente no te va a coagular igual, y eso lo mides con el tromboelastograma. Entonces, creo que las bases están muy bien puestas, la clase estuvo muy completa. Para la clase que entra, que la va a dar Alexis, que se durmió toda tu clase, pero tengo los nombres al revés ahorita, no sé por qué. Quiero que se durmió. Vamos a hablar de la siguiente clase, precisamente de las alteraciones de coagulación hereditarias y adquiridas. Y creo que va a valer la pena ahí que hablemos mucho del paciente que nos llega al ABC, que es el paciente enfermo crítico. Porque aunque no me lo crean, es más fácil que el cirujano se dé cuenta que el paciente no coagula en la cirugía a que el intensivista lo entienda. Entonces aquí hay de dos: o se vuelven expertos en coagulación, que es un equilibrio muy delgado, una línea muy delgada entre que el paciente está coagulando bien y no, o involucran de manera temprana a un hematólogo, porque si no, pues el paciente, o sea, una de las causas que entorpece la evolución de un paciente crítico por sepsis abdominal es el sangrado. Si el paciente está séptico abdominal y agregado te empieza a sangrar, la mortalidad se eleva muchísimo. Entonces sí es muy importante que tengamos un buen equilibrio. ¿Alguien tiene algún comentario de la clase de Alexis? ¿O alguna otra duda aparte de la que ya preguntó Guillo? Oye, Uzi, no sé si lo mencionaron, a lo mejor no lo escuché. El tromboelastograma también te dice qué factores son los que puedes tener en deficiencia, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que te mide, el tromboelastograma realmente mide las dos vías de la coagulación y la función plaquetaria. Es un estudio dinámico de lo que es que al final te dice cuál es el estado de coagulación final del paciente. Entonces, pues sí, no es tan fácil de entender el tromboelastograma, o sea, sí hay que estudiarlo, y creo que el año pasado alguien nos dio una clase de tromboelastograma, no recuerdo quién fue, pero creo que fue Fer, y ya se nos olvidó a todos, entonces igual... No, fue Ana. Fue Ana. ¿Ana? ¿Y Ana Sí, no fue Ana. No es que está rotando ahí en la... Ana está en cirugía. Bueno, igual no estaría mal que Piero, la clase que entra dentro de las alteraciones de la coagulación, nos hable nuevamente del tromboelastograma para que no se nos olvide. Y que además, digo, lo hemos comentado, ¿no? En el paciente con trauma, en el paciente que llega a urgencias con un trauma mayor, los dos estudios que se tienen que pedir, lo hemos platicado muchas veces, es gasometría para ver el estado metabólico y tromboelastograma para ver
qué tan cercano estás a la coagulación intravascular diseminada y evitar la triada de la muerte que les pregunté en tu examen, ¿no? La triada de la muerte post-trauma. Entonces, bueno, pues si no hay nada más que comentar, puedo ver a Claudia que está bien atenta desde que empezamos la clase. Estoy sorprendido de la atención de Claudia, que no quita la mirada de la pantalla, pero resulta que Claudia está atrás de mí. Firmemente. Sí. ¿Qué estafa, eh? ¿Qué estafa? No es mi culpa que se quede así. Yo no la detuve, mira. Ok, bueno, pues saludos a todos. Eso me gusta. ¿Quién es ese, el Rich? El Rich. Con su bigote de... Oigan, está muy nice este sistema. Quiere bajar la cortinita y todo para el proyector, ¿eh? Sí, sí. Muy nice. Bueno. ¿A dónde vas, John? Sí, tienes que venir. ¿A dónde, John? Ya se fue. Fue el telefónico. Ya se desconectó, Sí, ¿no? ya. Ya como que dijo, ya la chingada, no me desconecto. Bueno, nos vemos. Nos vemos, gracias a todos. Adiós, Rich. Bye, 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 bye. No, ya no, o sea, guárdalo y ¿Cómo se llama tu empresa? Está dividiendo. Unas son maquillajes y otras son productos también. Una se llama La Boca de Antonio y la otra se llama... Pues debe ser lo que... Oye, Clau, ahorita la paciente está como si nada y Quijano, entonces mejor se nos espera.